Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les da placer. En el capítulo inicial nosotros estamos viendo que el capítulo 3 hay un contraste entre el capítulo 3 y el capítulo 4. En el capítulo 3 nosotros vemos que Santiago está hablando de paz y de sabiduría celestial, mientras que en el capítulo 4 él trata con lo que es la lucha y los conflictos carnales. Hay un comentarista que se llama Moffat, que él dice, empleando estas palabras de Santiago: pero ¿cómo nosotros podemos hablar de paz a ustedes? Le dice Santiago a su iglesia: multitud pendenciera y mundana. Me encantó. Y él hace la sugerencia: mejor pónganse de rodillas a Dios. Y habla de estas dos vertientes, de cómo Santiago del capítulo 3, cuando está hablando de paz, viene drásticamente a hablar en el capítulo 4 a decir lo que leímos en el capítulo completo. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho a través de este púlpito que las guerras que el hombre tiene por fuera son las guerras que tiene por dentro. La guerra que el hombre tiene por fuera son las guerras que tienen por dentro, y muchas veces nosotros somos expositores afuera de lo que realmente tenemos por dentro. Es por eso que cuando usted se encuentra con una persona que se enoja sin usted haber hecho algo tan grande, es porque dentro de esa persona había una raíz que fue creciendo poco a poco hasta que llegó el momento donde usted explotó y dijo la dinamita que tenía por dentro explotó, pero eso estaba ahí ya. No fue ese momento. Y es por lo tanto esa guerra que usted en ese momento tiene, que ya usted la tenía por dentro. Y Santiago se estaba refiriendo a los problemas espirituales que hay en el círculo de los creyentes. Y en el capítulo 1, verso 2, en el 2, verso 1, en el 3, verso 1, verso 10, el 4, verso 11, él está refiriéndose en la carta a hermanos míos. Sin embargo, cuando él entra en el capítulo 4, no se refiere a hermanos, sino que lo que inmediatamente comienza a hablar son de los pleitos entre los hermanos. Estos eran cristianos profesantes, pero no se estaban comportando como verdaderamente seguidores de Jesucristo. Yo he tratado de buscar muchas biografías de muchos hombres de Dios, y si usted se cree que las cosas que han pasado en esta iglesia nada más ha pasado en esta iglesia, desde que comenzó la iglesia han habido conflictos en ella. Ahora, los que sobreviven son los cristianos maduros. El cristiano frágil, el cristiano que no tiene raíz, el cristiano que no está cimentado su fe en Jesucristo, volará como una mariposa. En su propia comunidad, bueno, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, apenas vamos por el capítulo 6, cuando dice que la iglesia de Jesucristo estaba creciendo, y que así como la iglesia crecía, crecían las murmuraciones, y las murmuraciones eran respecto a los apóstoles porque no se ocupaban de las viudas de los griegos. Y los apóstoles dijeron, bueno, dice claramente las escrituras, comenzaron las murmuraciones en contra de ellos. Y ella dice, bueno, nosotros no podemos descuidar lo más importante, que es el predicar y el dedicarnos a la oración. Elijan hombres que sean hombres de fe para que hagan ese trabajo, pero nosotros no lo podemos hacer. En esto nosotros vemos que ya había conflicto en Hechos, en el capítulo 6. Y en su propia comunidad habían envidia y contención. Y es por eso que Santiago apela, y por si no saben, Santiago era hermano de Cristo, también llamado Jacobo. Dice, él se hace la pregunta, ¿de dónde es que vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No se debe a una guerra que se está librando con sus espíritus?
La guerra que hay entre unos y otros es una guerra que comenzó con nosotros. Malos deseos, desastre espiritual, esas pasiones que combaten a sus miembros, como él dice, perpetuaban su paz mental, codician lo que no pueden tener. La dificultad básica es que permiten que los deseos no santos se adueñen de su espíritu, y estos deseos, si no son purificados y controlados, conducen a un desastre espiritual. Nosotros tenemos una guerra constante en nuestras mentes. Y si nosotros no combatimos nuestras mentes, vamos a ser gobernados por los deseos. Y nosotros no podemos dejar que la carne nos controle. Nosotros tenemos que controlar y sujetarla por el Espíritu de Dios. Porque si no, lo que vamos a tener es una vida de desenfreno todo el tiempo. Cuando dicen que matan, Santiago les dice que se matan unos con otros. Santiago y sus lectores estarían familiarizados con la interpretación que Jesucristo había albergado en el mandamiento que está en Mateo, en el capítulo 5, en donde él dice: ustedes han oído que sus antepasados les dijo, no maten, pues el que mata será condenado. Pero yo les digo, escuchen bien, que cualquiera que se enoja con su hermano será condenado. Y al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego eterno. Cuando nosotros estamos controlados por esas emociones carnales, a nosotros se nos olvidan estos mandamientos. Es como si la misma carnalidad pusiera una manta en nuestros ojos para nosotros no poder ver con claridad todas estas herramientas que las Escrituras nos dan respecto al enojo con los hermanos. Esta sentencia que hay para todo aquel que no arregla su situación de una vez. ¿Por qué? Porque la dinamita comienza poco a poco dentro hasta que explota. Hay un rechazo a la voluntad de Dios. Estos cristianos sufrían de tensiones internas y conflictos externos porque no oraban. En su lucha febril por obtener lo que querían, se habían alejado tanto de Dios que no tomaban el tiempo necesario para hablar con Él. ¿Y de dónde nosotros sacamos eso? Cuando Santiago dice que no tienen lo que desean porque no piden. Usualmente nosotros no nos detenemos en este pedacito, sino que nos detenemos en la parte en donde dice que pedimos para nuestros placeres. Y la Biblia hay que cada verbo, cada oración, uno detenerse en ella para ver por qué está escrita. Y dice, ustedes no tienen lo que desean porque no piden, no oran. Y una de las cosas importantes para nosotros poder estar en comunión con Dios es eso. Las oraciones que nosotros hacemos no son las oraciones personales. Ya yo lo he dicho muchas veces esto. No se crea que ya usted ponchó porque se hizo la oración del lunes o porque se hizo la oración del martes y ya no oro más. Usted tiene que cosechar una relación personal con Dios para usted poder conocer a Dios en intimidad. Juan Wesley comenta al respecto que no era nada extraño que Santiago dijera que estas personas estaban en estos problemas, porque un hombre lleno de malos deseos, de envidia y de odio, no puede orar. Yo no sé cuando usted tiene problemas si usted puede orar. Yo he estado en circunstancias que lo único que yo le he dicho al Señor, no te puedo decir nada. Yo me confieso delante de ustedes, yo estaba anestesiada por una semana, que yo nada más le podía decir al Señor, tú sabes cuánto te amo, pero no puedo hablar. Tú sabes cuánto te amo, pero no puedo hablar. Entonces, si un sentimiento te lleva a ti a ni siquiera poder orar y no concentrarte leyendo las Escrituras, imagínense cómo el enemigo nos agarra por el cuello y nos sacude cuando nosotros no tenemos una vida de oración. Nos controla.
Porque las herramientas que Dios nos ha dado no las estamos usando para cuando llegue la guerra. Hay momentos en donde yo he estado que lo único que he estado es callada con Dios, porque no puedo hablar, muda, y lloro, y lloro, y lloro, muda, pero no me sale una sola palabra. Pero eso no es lo común, porque yo hablo con mi Padre. Como vivo sola, tengo el gran privilegio. Hay gente que necesitan compañía. Yo le doy tantas gracias al Señor que yo nada más estoy con Él, porque puedo hablar el día entero con Él y nadie me interrumpe. Al contrario, me siento extraña cuando encuentro gente hablando en la casa. Porque la memorización de tú usar tu mente para llenarla solo del Señor, eso te ayuda a ti a que ningún pensamiento fugaz te venga. Sométanse contritos. La guerra, los pleitos, las pasiones, la codicia, la envidia, la soberbia, el pecado son palabras que manchan esta porción de la carta de Santiago como una gota de tinta negra. Nosotros lo leemos con mucha rapidez, pero todo esto es muy feo. Hay pecados que nosotros le ponemos nombre. Hay pecados respetables, como yo siempre digo. ¿Sabe cuál es el pecado respetable? La envidia. Yo como pastor no he tenido a nadie que venga donde mí a decirme, pastora, tengo problemas con la envidia. A nadie. He escuchado mucha gente que me han dicho que sí, que tienen problemas con el orgullo. Pero de la envidia y de la codicia es un pecado que la gente siempre justifica, que dice, busca un motivo para decir, pero nosotros tenemos que vivir de algo, pero lo que está dentro del corazón realmente es ese pecado. Santiago confrontó con gran valor esta indeseable conducta y además dio instrucciones claras acerca de cómo calmar las tempestades que resultan en detrimento del crecimiento y la madurez espiritual. El creyente debe convertir el odio en humildad, el juicio en justicia y la soberbia en fe. Del versículo 4 al 7, vamos a desglosar hasta el versículo 10. Oh gente infiel, dice Santiago, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios, porque por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Este es el tema central de nosotros de esta noche. Yo lo que estoy es haciendo una introducción para entrar en el tema. Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Y déjeme decirle que hay un concepto muy erróneo del orgullo, y es que se cree que el orgullo solo lo tienen los ricos. Hay muchos pobres orgullosos, muchos, porque el orgullo se manifiesta no solamente en un X cantidad de esfera social, sino que el orgullo se manifiesta en todo el mundo, de una manera u otra. Y Dios dice claramente que Él se opone a ellos. Y yo puse aquí solo esto, ayúdanos, Señor, porque no encontraba otra palabra para yo poder explicarles a un poco lo que representa el orgullo para Dios, lo que es el orgullo para Dios. Y déjenme decirle que el orgullo es como si fuera un rufo, y dentro del orgullo está la falta de perdón, la falta de humillación, porque el orgulloso no pide perdón. El que no quiere doblegarse no pide perdón. El que no es humilde no pide perdón. Entonces, digo, ayúdanos, Señor. En este versículo, escuchen bien lo que Dios ha hablado respecto a esto. Él le dijo a Moisés y a Aarón que fueran a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo tú rehusarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto significa
que cuando uno está endurecido para tomar una decisión es porque el orgullo nos está arropando. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque el orgullo nos controla. ¿Por qué usted no se acerca a pedir perdón? Dígame que esto es una clase, no es una prédica. El orgullo. Exactamente. Y el Señor nos ministra y nos dice, estás mal. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es rejuego con el otro, esperando que el otro tome la iniciativa para entonces uno decir que sí, que bueno, perdóname. Pero el que el que da el primer paso es el que tiene el premio, porque lo venció. Y lo grande de todo esto es que esto fue el pecado constituido por Satanás. Y los que son orgullosos, lo que están es practicando, y esto se oye duro, es tener el ADN de Satanás. ¿Quién de ustedes quiere tener ese ADN? Bueno, pues como dijeron nadie, cuando se le presente esta oportunidad y usted salga corriendo y pida perdón. Primera, dice Ana en su oración, la mamá de Samuel, dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho, Él juzgará sus acciones. Y dice el salmista en el Salmo 138 en el versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo conoce de lejos. Proverbios 3:34, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Proverbios 29:23, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Él ha hablado. Cuando Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, tomó las copas del templo en una fiesta que tenía, Daniel lo amonestó de esta manera y le dijo, pero cuando se llenó de soberbia su padre y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Usted sabe que hay un castigo del cielo, pero muy grande, cuando usted no se humilla. Lo humilla Dios. Y Dios no lo hace como castigo. Dios lo hace para que tú lo puedas reconocer a Él como Dios. Yo no quiero estar ahí, de que sea la mano de Dios cuando Dios me está dando la alternativa para que me humille. Recuerden, esta vigilia es que nos humillemos delante de Dios, y yo le estoy hablando, este estudio es para nosotros poder tener una entrada a toda la noche. Se va a estar hablando de lo mismo, para que nosotros podamos tener una entrada a que cuando nos cedemos, Dios entonces interviene de una manera que lloramos, y lloramos lágrimas de sangre. Dice, cuando se llenó de soberbia Nabucodonosor y actuó terca y orgullosamente, se le quitó el poder y la gloria que tenía como rey. Fue apartado de la gente y se convirtió en una especie de animal. Vivió con los asnos salvajes, comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que Él da la dirección del gobierno a quien Él quiere. Y ahora su majestad, esto es ahora la amonestación para Belsasar, que es hijo de aquel que sabe lo que le pasó, tampoco ha vivido con humildad. Al contrario, su majestad se ha burlado del Señor del cielo, mandando a traer a las mesas las copas y los tazones del templo, y junto con sus invitados ha bebido vino en ellos, y ha dado alabanza a dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras, dioses que no ven ni oyen ni saben nada. En cambio, no han alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad, de quien depende todo lo que haga. Miren, mis amados, a veces hay llamadas que uno retrasa por hacerlas, por orgullo.
Y a veces hay espera, que lo que hacen son endurecer el corazón y es consecuencia del orgullo. Y tenemos muchas historias de hombres. Yo particularmente conozco hombres ricos que lo han perdido todo. Mi hermano y yo conocemos a una señora de mucho dinero en la República Dominicana con la que nosotros hacíamos negocio. Esa señora tenía villa en Casa de Campo, Berta. Tenía villas en Casa de Campo. Tenía villas en un sitio que se llamaba Metro. Tenía casa de no sé cuántos millones de dólares. Y lo perdió todo. Y ella me cuenta la historia de que cuando le quitaron una firma de zapatos, que era lo que ella vendía, ella dijo, bueno, si me quitan esta firma me quedo con la otra. Y dice ella que fue una detrás de la otra, hasta que lo perdió todos los contactos para negocio. Al grado de no tener nada después de haber tenido tanto. Entonces, nosotros lo que le debemos de pedir al Señor, en ese momento donde mi corazón está endurecido, Padre, ayúdame. Porque déjeme decirle, el hombre en su naturaleza es orgullosa y tenemos un aliado que es Satán, que está al lado de nosotros para que nos endurezcamos mucho más. Que la lucha es grande. Y por eso debemos de pedir la asistencia de Dios. Y hoy, en nuestras oraciones, le vamos a pedir al Señor que nos humille para nosotros no recibir esa humillación de otra forma. Habiendo contrastado al soberbio y el humilde y la actitud divina de resistir al uno y conocer gracia al otro, Santiago procede a exponer el secreto permanente de la victoria en las guerras contra la mundanalidad y el pecado, y consisten en dos actividades: en la sumisión a Dios y en resistir al diablo. Por ejemplo, en Primera de Pedro nosotros leemos, alguien que me lo lea en voz alta. Nosotros estamos advertidos aquí. Y dice que Satán anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, usted es el que sabe si se presta como presa para él. Usted es el que sabe si se presta como presa. Por ejemplo, traje esto lo saqué de John Piper, hablando justamente de este versículo, y él dice que nosotros debemos hacer un repaso de las maquinaciones del diablo para poder estar en la brecha, y que Dios nos haga a nosotros un poderoso guerrero, como dice el Salmo 144:1. Por ejemplo, él dice de algunas de las estrategias de Satanás. Satanás miente y es padre de mentira. Que todos los mentirosos entonces son hijos de Satán. Él ciega la mente de los incrédulos, y yo añado, cuando está como león rugiente, también le ciega la mente a los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos las escrituras claramente que nos explican en cualquier situación espiritual en la que estemos y no lo vemos. Y muchas veces lo que obtenemos es explicaciones humanas de lo que están en nuestro entorno y no nos vamos a la fuente. En ese momento Él está encegueciendo el entendimiento del creyente. La Biblia es eficaz. Cuando yo estoy pasando por diversas situaciones, lo que yo hago es que busco consejo en la Biblia. Si estoy pasando por alguna prueba, yo busco un personaje bíblico que esté pasando por una prueba similar para ver cómo actuaron, para que la Biblia sea mi consejera. Porque el hombre siempre va a tener una interpretación. Y qué sé yo si el consejo que me va a dar otra persona también es otro que está enceguecido por las cosas, por las artimañas de Satán.
Y yo voy a caer en esas mismas redes. Yo tengo que buscar las escrituras para ver qué las escrituras me dicen y yo poder abrir mis ojos. Otra de las estrategias de él es tentarnos a pecar. Otra estrategia que él tiene es que arranca la palabra de Dios del corazón de la gente para que la gente se ahogue y ahoga su fe, para quitarle la esperanza. Él es especialista en que nosotros creamos que Dios es como nosotros, que prometemos y que no cumplimos, y que Dios está descuidado de su iglesia. Y una de las cosas que yo quiero que nos llevemos en nuestro disco duro esta noche es que Dios también está en medio de las tormentas. Que si usted se cree que la iglesia nada más es vida y gloria a Dios y aleluya, mire, la iglesia donde quiera que usted se vaya, usted se va a encontrar con problemas, se va a encontrar con hermanos difíciles, se va a encontrar con personas difíciles, se va a encontrar gente que la va a mirar mal, se va a encontrar personas que le van a criticar. Donde quiera que usted se vaya, si no, dígale al Señor que se lo lleve. Porque de este lado de la gloria todas esas cosas van a suceder. O tenemos problemas nosotros, porque no podemos estar mudándonos de vecindario creyendo que en el vecindario de allí vamos a tener mejor comida. Un ratico, acomódate, aclimátate ahí, que tú vas a ver después que tú tengas un tiempecito, tú vas a encontrar los mismos personajes que dejaste en la otra casa. Y no importa, lo único que usted va a ver es gente con rostros distintos, pero con los mismos nombres. Si usted es celosa y usted ve que hay mucha muchacha bonita en la iglesia y usted se quiere ir de la iglesia porque hay muchas tentaciones para su esposo, déjeme decirle, mi querida hermana, que cuando usted se vaya con su esposo al otro lado, las mismas hermanas bonitas van a estar en el otro sitio con otras caras. Porque es que tu fe tiene que ser probada y los celos son pecado. Y hasta que tú no venzas eso, tú te vas a pasar de iglesia en iglesia, solamente si te vas a estar contento en una iglesia donde haya mucho viejito y mucha viejita. Si el problema son los celos. Estrategias de Satanás. Por ejemplo, nosotros conocemos claramente el movimiento de LGBT. Y nosotros estamos alarmados porque América ya aprobó el matrimonio homosexual y que ya vino la devastación, que ya el Satán viene y que preparémonos que ya viene y que preparémonos que ya estamos en los últimos tiempos. Y el movimiento feminista de mujeres, que ya las mujeres se creen que son hombres y que la inmoralidad sexual, que las cosas están como no han estado nunca. Y las leyes antibíblicas que se aprueban en los países, que ya el Mesías viene y que las cosas están mal. Mi amado hermano, mire, no se enfoque en eso. Las estrategias de Satán no están con esos. Las estrategias de Satán están en la iglesia para destruirla. Porque los que él tiene para su reino, a él no le dan problemas, siguen estando con él. Y si nosotros, porque vivimos en esta generación que vemos, el homosexualismo ha existido desde antes de Cristo. Y las mujeres que creen que son hombres también, en el sentido de creer que son las que tienen la batuta. Esas han existido todas. Las inmoralidades sexuales también. No se me alarmen con esto. Los filósofos griegos, sus estudiantes, eran también sexualmente para ellos, por no ser más picante. Desde antes de los tiempos de Jesucristo. O sea, no es que el Mesías viene por eso. Puede llegar mañana. Pero realmente la estrategia grande del diablo es el trabajo que está haciendo en la iglesia. Yo últimamente he estado cogiendo muchas clases de la disciplina de la iglesia. Y estamos viviendo en un tiempo que la iglesia está tan falta de sujeción. La iglesia está tan, la oveja se siente tan imprescindible para que la iglesia funcione, que la gente ya no quiere que lo amonesten.
Ya la gente no quiere, o la gente no cree que deberían de ser disciplinados, porque se enojan, y es bíblico hacerlo. Así que desenfóquense de las noticias, enfóquense en su iglesia, para que usted no sea un contribuyente a las estrategias de Satán. Su guerra no es contra el mundo, es contra la iglesia de Jesucristo. Ya los del mundo lo tiene asegurado, lo que él quiere es sacarlo a usted y desequilibrarlo. Satanás lucha contra los planes misioneros, como le decía. Pablo dice, como se vieron frustrados ellos en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, cómo se vieron frustrados sus planes misioneros. Y él dice, nosotros estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Pero Pablo quería hacer un viaje misionero, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás odia el evangelismo, Satanás odia el discipulado, y él es el que va a poner todo obstáculo, todo lo que él pueda en el camino de los misioneros y de las personas que tengan el celo por la evangelización. Se va a levantar, porque lo hizo con Pablo y lo sigue haciendo. Entonces, por favor, vamos a tener nuestro disco duro de la visión de la iglesia y de cómo Satán entra para crear conflictos y también para querer impedir lo que Dios a nosotros por mandamiento nos ha mandado a hacer. Resiste, como dice el apóstol Pedro. Pero ¿y cómo lo hacemos? De acuerdo a Apocalipsis 12:11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Se abrazaron al triunfo de Cristo en su sangre, hablaron la verdad en la fe, no temieron la muerte y triunfaron. El Nuevo Testamento pone la oración como el acompañamiento crucial de cada batalla. Tomad también el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Que oremos en todo tiempo para nosotros estar precavidos por lo que viene. ¿Cuánto tiempo tengo? 34 minutos. Es muy largo este PowerPoint, como yo sabía que teníamos mucho tiempo hoy. Voy a dejar, tengo 40 visualizaciones y tengo solo 20. La voy a dejar aquí con esta 20 para proseguir el programa, y más adelante entonces yo voy a continuar con las otras, porque no he llegado todavía al versículo clave, que es el que nosotros nos humillemos delante de Dios y Él nos exaltará. Vamos a pedirle, déjame ver a quién le toca ahora. A la hermana Germania. La hermana Germania tiene una alabanza. Y después los niños van a dirigir la otra parte después que la hermana Germania cante.